vamos a intentar plantear algunas sugerencias de lo que se debe hacer para paliar los efectos negativos en aspectos económicos que provienen por este asunto de la pandemia. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. En uno de sus últimos informes, el Fondo Monetario está recomendando al más corto plazo que los gobiernos implementen 2 bonos. En el caso del Perú, tendrían que haber sido ser 2 bonos de 750 soles para cada uno de los pobladores. El gobierno está tomando medidas al respecto. Ojalá que no sea un solo bono, sino 2, como lo propone el Fondo Monetario Internacional, para incrementar la demanda. La gente va a tener dinero para cubrir sus necesidades, la gente va a comprar alimentos, va a comprar productos esenciales, los empresarios van a poder vender y al vender tendrán que renovar sus stocks y para eso los empresarios tendrán que contratar nuevos trabajadores. Esa es la finalidad de los bonos. La otra sugerencia del Fondo Monetario Internacional es que se tengan que elevar los impuestos. Concretamente ellos recomiendan que deben elevarse los impuestos a las personas que más ganan y también a las empresas que obtienen las mayores utilidades. Entonces ahí tenemos dos medidas importantes: incremento de bonos, otorgamiento de bonos e incremento de impuestos a las utilidades. Ahora, también, por ejemplo, en cuanto a impuestos, sería bueno que se cree un impuesto a las transacciones financieras. Se realizan en compra y venta de acciones, valores y otros activos financieros miles de transacciones. Si se les aplicara un impuesto del 0.001%, el Estado tendría muchísimos ingresos. Y eso también tendría que estudiarse, porque de otra manera, si tenemos un Estado débil, sin recursos, no va a poder crecer la economía, ni el Estado va a poder realizar las obras necesarias para la población. La otra medida urgente que debe de tomarse, y eso lo ha propuesto el presidente, ojalá que no lo abandone, ojalá que Pedro Frank y el ministro de Comercio Exterior actúen como debe ser. Es la cuestión esta de la balance de las divisas. Se están llevando muchas utilidades las empresas extranjeras y nos están creando serios problemas en balanza de servicios, en balanza en cuenta corriente. Tenemos desde hace décadas superávit en balanza comercial, pero también desde hace décadas tenemos déficit en balanza de servicios. ¿Por qué? Porque salen muchísimas utilidades por concepto de ganancias de las empresas extranjeras. Eso crea déficit en balanza en cuenta corriente. Y los países que tienen balanza en cuenta corriente se vuelven dependientes económicos. Todos los países buscan no tener déficit en balanza en cuenta corriente. Sin embargo, aquí en el Perú, desde hace décadas, todos los años, tenemos déficit en balanza en cuenta corriente. Y nos hemos vuelto dependientes porque para cubrir ese déficit se tiene que recurrir a préstamos del extranjero y se tiene que recurrir además de los préstamos, se tiene que recurrir a inversionistas extranjeros. Por eso es que ustedes habrán escuchado que cada cierto tiempo resultan por ahí que lo pasan como buena noticia, que el presidente viajó a un país europeo a invitar a los inversionistas extranjeros porque el Perú es un país de oportunidades. Y lo que se van allá es a robar, a pedir como mendigos que vengan a invertir acá. ¿Y qué ofrecen? Bueno, invierte en el Perú, no vas a pagar impuestos, como que no pagan, vas a contaminar a tu antojo, no vas a cuidar el medio ambiente y vas a pagar sueldos ínfimos. ¿Qué más garantías quieres para obtener utilidades? Es decir, se van al extranjero prácticamente a obsequiar
y a regalar nuestros recursos naturales. Bueno, esas son las 3 medidas recomendables. Hay que tener en cuenta la cuestión esta de balance en cuenta corriente, con mucho cuidado, y es algo fácil que se puede hacer. Y yo soy doctor en ciencias económicas, tengo 2 tesis de comercio exterior y conozco el tema a profundidad. Pero bueno, esas serían las medidas de corto plazo. Sin embargo, por ejemplo, ahorita estamos padeciendo por la subida del precio de los alimentos. Y es que aquí, culpable de la escasez que ahora existe, son todos los gobiernos anteriores que no se han preocupado porque aquí en el Perú se produzcan alimentos. No es posible que de 10 toneladas de trigo que consumimos, según hace algún tiempo leí en un artículo del economista Humberto Campodónico, que de cada 10 toneladas de trigo que consumimos, 9 se traigan del extranjero. ¿Por qué no se fomenta la producción del trigo en el país? ¿Por qué no se fomenta la producción de la papa? O mejor dicho, aquí, ¿por qué no se prefiere la compra de la papa de nuestros campesinos? Porque resulta, y eso lo hemos visto, que nuestros campesinos no pueden vender su producción porque se trae producto importado. De Bélgica viene papa. Imagínense lo que cuesta el transporte de traer papa desde Bélgica hasta acá, y sin embargo acá la papa de los belgas se vende más barato que la papa de nuestros campesinos de Ancash, del Cusco, de Cajamarca. ¿Por qué? Porque allá, en esos países, se subsidia a los agricultores con millones de dólares, y aquí nuestros campesinos no reciben ningún sol de subsidio. Por eso es que es importantísimo proteger a nuestros agricultores, proteger a nuestra industria un poco más. Y los chinos eliminan a Gamarra, porque de la China viene ropa subsidiada a precios demasiado bajos, ¿no? Que pueden fácilmente hacerle mucho perjuicio a nuestros fabricantes de Gamarra, y con eso hacer que pierdan su trabajo miles de obreros de esa actividad económica. Entonces, es otra cuestión, proteger a nuestros productores. Faltan alimentos porque los gobiernos anteriores, desde el segundo gobierno de Belaúnde hasta el último gobierno, no se han preocupado por producir para el mercado peruano. Producen para el extranjero. Qué bien, dicen, estamos muy bien, estamos exportando productos al extranjero. O sea, se están vendiendo al exterior y dejando de hambre al pueblo peruano. Eso tiene que corregirse, y para eso naturalmente se necesitan planes de mediano plazo y de largo plazo, porque esa transformación no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero hay que pensar en que si seguimos sin producir alimentos, vamos a estar padeciendo lo que ahorita sufrimos. Les doy un ejemplo. Hace algún tiempo el dólar en Argentina estaba con precio elevadísimo, pero los precios de los alimentos en Argentina estaban baratos, porque ellos producen alimentos, producen carne, producen cereales, producen de todo. En cambio acá sube el precio de los alimentos porque no producimos, pudiendo producir, pudiendo abastecer a nuestro mercado nacional. Entonces, hay que sugerirle al gobierno, y desde aquí hacemos la sugerencia, que tiene que reconformar o implementar de nuevo el Instituto Nacional de Planificación. Somos el único país del mundo que no tiene Instituto Nacional de Planificación. Por eso es que nuestra economía marcha sin rumbo. No hay planes de corto, no hay planes de mediano, no hay planes de largo plazo. Espero que el ministro de Economía, ¿no?, que parece ser un economista que piensa un poco distinto de los neoliberales, se preocupe por el Instituto Nacional de Planificación. Y claro, para esto también es recomendable cambiar la Constitución. Se tiene que cambiar la Constitución, y esperamos que el presidente Castillo, que fue elegido para cambiar la Constitución,
no defraude como defraudaron los presidentes que han sido elegidos, porque proponían un plan que no era neoliberal, proponían un plan, si se quiere, de economía de bienestar, y al final, llegados al poder, se olvidaban de sus promesas, se traicionaban a sí mismos, y lo más criticable era que traicionaban a sus propios partidos. Por eso es que cuando han terminado sus gobiernos, se han quedado sin gente. La gente los ha abandonado por traidores. ¿Dónde está ahorita Ollanta? Y su partido. No tiene partido, él está ahí, dando vergüenza, pero no tiene partido. ¿Dónde está Toledo? Está ahí, dando vergüenza, pero ya no tiene partido, porque traicionaron a sus partidos. Hay uno que se autoeliminó, ¿no? Y no hay que olvidarnos de que cuando terminó Belón de su segundo gobierno, quedó tan mal que Acción Popular está reviviendo después de 30 años, porque la gente ha olvidado su pésimo segundo gobierno de los años 80 al 85.